a 14 horas por este canal de aire, llega a toda la provincia, se repite por FM 100.1 y se sube a YouTube y Instagram, creo que es. Bueno, ¿nos puede presentar, Rodrigo? Bueno, amigos, he tenido que estar ausente en 2 días de este programa, en 2 sábados, pero me reintegro y bueno, sigamos entonces adelante con las noticias que están hoy en día y con lo que va apareciendo. Quiero recordar un poco el tema del IPS, que el IPS no hace mucho tiempo llegó a un punto límite en que nosotros creo que estaba en quiebra total. Por lo menos se lo pensaba declarar en quiebra, creo. Y bueno, eso no llegamos porque la gente, yo creo que el gobierno vio que se le venía una maroma terrible y la maroma tenía que ver nada menos que con la salud de la gente, los impedimentos que hay de la discapacidad y todo lo otro que que puede surgir en un momento que es realmente uno no se puede imaginar. No piensen que el instituto tiene una jerarquía de tener 260 y tantos mil afiliados y su familia, o no sé si está integrada a este monto, pero es una barbaridad y está distribuido en casi todos los médicos de la provincia y las clínicas de la provincia, así que el paso ese de declararlo prácticamente en quiebra y de volver a empezar y de qué manera no lo supieron dar, lo pararon ahí. Ahora miren, quiero hacerles recordar algo. El IPS es un ente autárquico. Quiere decir que se maneja por sus propios bienes, gana y gasta de sus propios bienes y no tiene que ver el Estado en él. Así que es un ente que puede ser muy saludable, puede amparar muchísimas cuestiones y puede llevarlas a cabo. Pero esto no ha ocurrido en Salta, porque no sé desde qué época el instituto pierde su autarquía, ingresa entonces a las cuentas generales de la provincia, según yo lo tengo entendido. Puede ser que me equivoque, lo voy a corregir. Bueno, les quiero decir algo. Como les digo, esta autarquía llegó a un punto y se quebró. Ahora, el IPS nació en el 1950, que era el Instituto Provincial de Salud de Salta, que fue fundado inicialmente como Instituto Provincial del Seguro en ese año 1950. Quiere decir que ahora este instituto ya está teniendo 70 y tantos años. Bueno, este instituto estuvo en perfectas condiciones hasta en los últimos tiempos en que, por ejemplo, entra uno de los directores, interventores, no sé cómo llamarles, que era el doctor Baccaro, y antes de salir él le da carta abierta a todo lo que sea plus de los médicos. Ya parece que el gobierno estaba en malas condiciones económicas con respecto al colegio de médicos, etcétera, etcétera, al círculo médico y otras instituciones médicas. Entonces decidió, cobren su plus y ustedes se van arreglando y bueno, y todos somos felices, pero esto no ha sido así, porque esto ha dado lugar a una ruptura total de equilibrio entre lo que es una institución social dedicada a amparar la salud y el negocio médico o el estruendo médico, que es mucho gasto, y como tienen derecho, yo pongo una clínica de la mejor valía y dentro de ella hay que pagar lo que yo cobro. Pero es distinto, las obras sociales tienen que respetar, tienen otros horizontes y otros límites. Bueno, entonces el doctor Baccaro dice, organice el pago del plus.
Nunca nos explicaron por qué. Yo quise presentar una acción para que me explique la señora Sánchez, que vino después de él, que explicara cómo había sido concedido ese plus, bajo qué disposiciones, advertencias o lo que fuera. Nunca pude llegar porque hasta los abogados que consulté no querían presentar ningún escrito, porque el que no tiene el padre médico, tiene el tío médico, el otro tiene el negocio, el otro el enfermero, así que mejor ni preguntar. Así que nunca llegué a saber por qué motivo se dispuso ese pago de plus, que la obra social, si lo hubiera puesto el pago del plus, hubiera tenido que ser bajo una advertencia. Vamos a pagar el plus o se va a permitir el pago del plus dentro de la obra social, pero hasta tal lugar, hasta tal monto. Eso no se hizo. Entonces nosotros tenemos, antes era un padrón A, que era el que pagaba solamente una orden del instituto, y el padrón B, que correspondía a los especialistas, los que cobraban más tenían mejor pago en su trabajo. Bueno, el IPS nunca fijó un tope al plus de los médicos que trabajaban en el IPS. Es decir, nunca les dijo, hasta aquí nomás vamos a hacer lo que les estaba contando. Esto, fíjese, nos perjudicaba, porque siendo una entidad con tantos afiliados, viene un médico recién recibido, se inscribe en el instituto para prestar su servicio, y yo, instituto, le estoy ofreciendo 260.000 personas, de las cuales irán la que corresponde a la necesidad de ellos, en sus dolencias, irán lo que ellos elijan, pero está disponible, no es igual a un médico recién recibido que pone su consultorio y está esperando las horas a ver si alguien entra, lo reconoce, le pregunta algo. Esto no es así. Entonces, tiene un reconocimiento el hecho de ofrecer tanta clientela a un médico. Pero a pesar de todo, no nos ha ido muy bien en algunos casos. Y nosotros creemos que el Instituto de Salud de Salta, el IPS, que después ya cambió su nombre, tuvo que manejarse de otra manera, porque mire, nosotros después de 70 años seguimos con lo básico, no tenemos una clínica. Ya hubiera sido que correspondiera que construyeran una clínica con todas las cuestiones novedosas, con las mejores máquinas, porque yo creo que la autarquía del IPS lo permitía. Ya hubiéramos tenido nuestro servicio nocturno de asistencia médica, no lo tenemos. Entonces, hay falencias que no se han solucionado, estamos como en la base, como se crió el instituto. La orden, las distintas cosas y mucha operatoria de máquinas para el enfermo, como está en todas partes y en todo el mundo. Pero de ahí no se cambió, como les digo, un servicio de hospital o de clínica para los afiliados al IPS. Bueno, ahora, como les digo, esto del plus surgió, me parece a mí, de que el gobierno estaba en déficit de pago, entonces les dijo, bueno, cobren ustedes y arréglense. Ahora, mire, otra cosa que lo quebró al instituto, en realidad, es que politizó el IPS. Lo politizó dejando prestar servicios a todos los médicos y que todos cobren el plus. ¿Qué más medida política tiene eso? Entonces, sabe que, como les digo, correspondía que el IPS tuviera su plus de médicos. Una cantidad de médicos especialistas en tales cosas, en maquinaria. Mire, hablemos de la maquinaria. Ahora aparece parte de las máquinas del gobierno, del oficial, del que son el dueño del oficialismo, en una clínica privada. Las máquinas del Hospital Materno Infantil, máquinas de pediatría. Las encuentran y dicen ellos que no, que es propio y que van a presentar la factura, pero hasta ahora se llevaron las máquinas oficiales del hospital. Imagínense lo que representa el estado de politización que tenía el IPS y el estado de punto final que le habían dado. Estaba ya en la quiebra, lo pusieron en quiebra al borde, no se animaron de saltar al precipicio, pero ya se estaban repartiendo los bienes. ¿Qué les parece a ustedes?
y nosotros en nuestras casas a veces con las cosas habituales. El Estado, cuando está gobernado de esa manera, imagínense todo lo que puede dar. Ahora, mire, quiero recordarles algo sobre los delitos de corrupción. Mire, los delitos de corrupción, en sí la corrupción no es un delito, pero absorbe y están metidos en la corrupción muchos delitos que la componen. Estos son, les voy a leer más o menos, el soborno, el enriquecimiento ilícito, la malversación de bienes, el tráfico de influencias, las exacciones legales y las acciones incompatibles con el oficialismo. Es decir, en cada disposición que tiene todo lo que es el movimiento del Ejecutivo y el Gobierno, tiene disposiciones que hacen excepciones que no pueden ser tal persona participar de negocios del oficialismo y privados. Entonces eso tiene que respetarse. Bueno, mire, son una cantidad de delitos que normalmente se los pasa por alto, ¿no? Bueno, y después que creo que la gente ha pasado este tiempo, no me acuerdo bien hace cuántos meses comenzó este tema, ha pasado y está pasando unos momentos duros por esta circunstancia del IPS y también porque los privaron del servicio a los discapacitados. Así que no es poco lo que nos ha pasado a nosotros con el IPS y ojalá se componga y se mejore, porque fue una obra social creada por los mismos empleados con la ayuda del Estado en ese tiempo, es verdad, pero se organizó y nosotros pagamos, cuando somos jóvenes pagamos y no nos prestan los servicios porque no los necesitamos, pero eso se compensa con las otras edades, entonces es un sistema realmente social y colectivo. Bueno, ese es un tema. Les quiero mencionar otro tema, fíjense que he visto en el diario hace poco, así de paso les voy a mencionar, que dice que invertirán, dólares creo, 3,7 millones, no sé si es 3.700 millones para buscar más oro cerca del lindero. Esto dice que Mansfield, que es una empresa, obtuvo la aprobación de la provincia para explotar Arizaro. La planificación de largo plazo en la minería se construye en gran medida a partir de la exploración. Esa lógica de la exploración guía el nuevo paso de Mansfield Minera en la Puna Salteña, que tiene a cargo la mina de oro Lindero, la principal operación metalífera de la provincia. La empresa, que es subsidiaria de la compañía canadiense Fortuna Mining, avanza sobre un yacimiento cercano al lindero denominado Arizaro, con el objetivo de asegurar continuidad productiva en los próximos años, es decir, seguir sacando el oro. Bueno, como les digo, acá van a invertir millones, que no sé si será de la empresa o será del gobierno, para sacar más oro y venderlo. Ahora, yo quería hacer unas referencias al tema del oro en sí. ¿Por qué los países cuidan tanto el oro? ¿Por qué algunos van y hacen campañas comprando el oro en el mundo y lo tienen en sus tesoros? Porque ¿saben qué es el oro? Es un símbolo de estabilidad de la moneda. Usted tiene oro en sus tesoros de la nación o del país y su moneda va a circular con facilidad, va a ser recibida en todo el mundo, va a ser aprobada y valorada. Dice, una alta reserva de oro en el gobierno suele reflejar la solidez financiera y la buena reputación económica ante la comunidad internacional. No se olviden que nosotros tuvimos las cuestiones esas con Bolivia, que fueron 2 personas y murieron porque querían pagar el servicio médico que necesitaban para no morirse y les negaron porque dijeron que el peso no tenía valor. Así que imagínense. Ahora dice, históricamente el oro limitaba la capacidad de los gobiernos para imprimir dinero sin respaldo, evitando devaluaciones descontroladas. Porque claro, usted emite papeles que no tienen ningún valor, está prácticamente haciendo un fraude contra la ciudadanía y, sin embargo, sigue emitiendo y, como les digo,
nada respalda la moneda, por eso no la reconocen en el mundo. En resumen, el oro representa seguridad y confianza, funcionando como el ancla de la confianza en el valor del dinero, ya sea de forma directa, pasado, o como reserva estratégica en el presente. Entonces, quiere decir que esto tiene un valor muy grande y nosotros debíamos tender no a vender el oro en las minas, fíjese, se llevan el oro, lo lavan por allá, ven cuánto oro sacaron y se llevaron, y nosotros, ¿se dan cuenta ustedes el estado del país que tenemos? ¿Se dan cuenta ustedes el estado en que podemos quedar nosotros de pobreza en estas condiciones? ¿Se dan cuenta del dinero que está saliendo y nosotros nos pasa por arriba y no se habla ni siquiera de los aumentos de sueldo? Esa es la realidad de la Argentina, una pobre realidad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos los ciudadanos que callan, somos los ciudadanos silenciosos. Y bueno, ahí está, lean cómo venden el oro aquí y se lo lleva. Bueno, otro tema, voy a cambiar de tema. Mire, voy a hablar de la madre del general Martín Miguel de Güemes, porque durante muchos años yo me pregunté, ¿qué pasó con la madre de Güemes? Que no se la menciona. En la historia yo no la he visto mencionada más que nombrándola como madre del general Güemes. Después, ¿qué hizo? ¿Cómo fue su vida en alguna manera? ¿Dónde vivió? ¿Cómo era? ¿Quién era? No supimos nosotros en la vida real. Bueno, el otro día he visto en el diario que se le hace un homenaje a quien era María Magdalena Goyechea y de la Corte, que era la madre del general Martín Miguel de Güemes. Provenía de una familia con raíces en conquistadores españoles y encomendados al norte del virreinato del Río de la Plata. Estuvo casada con Gabriel de Güemes Montero, tesorero de la Real Hacienda, que era el padre del general Güemes. Es importante no confundirla con su hija María Magdalena Dámaso Güemes, conocida como Macacha Güemes, quien fue hermana del general. Fue una figura destacada de la aristocracia salteña, descendiente de fundadores y propietaria de estancias. Apoyó activamente a su hijo, acompañándolo en sus funciones y gestionando su matrimonio con Carmen Puch. Era reconocida por su imponente presencia y su elegancia. Magdalena Goyechea provenía de una acomodada familia criolla y era hija de un maestre de campo. Les voy a decir que el maestre de campo es, en la antigüedad, en la época colonial, en el virreinato, en Argentina era un alto oficial militar designado por la corona que comandaba un tercio o regimiento, actuando como enlace entre la estrategia y la ejecución operativa. Además de dirigir combates, gestionaba recursos, administraba justicia y supervisaba la defensa territorial. Era el padre de la señora madre del general Güemes. El rol en la historia que tuvo la madre de Güemes dice que a pesar de la época conservadora, formó parte del entorno influyente de la época. Se casó con Gabriel de Güemes Montero, funcionario español, con quien tuvo 10 hijos, siendo Martín Miguel uno de ellos. Brindó un apoyo fundamental a su hijo durante la Guerra de Independencia, facilitándole conocimientos de la región a través de sus estancias. Era una figura imponente. Bernardo Frías, historiador citado, la describe como una mujer muy bella y de carácter firme que solía cabalgar con elegancia. Acompañó a su hijo durante sus funciones como gobernador, incluso en reuniones sociales, brindándole el respaldo familiar en la lucha por la libertad. Bueno, dice acá que hay que diferenciarla de su hija Macacha, que fue de otro carácter y le tocó vivir otras épocas, ¿no? Dice que ella poseía la finca El Paraíso en el Sauce. No sé dónde queda exactamente esta finca El Paraíso en el Sauce, donde Güemes pasó su infancia, forjando su vínculo con los gauchos. Ahí él aprendió seguramente a montar y era un buen jinete, era un buen gaucho, y realmente lo demostró porque, imagínense, su modo de trasladarse por todo el país era el caballo.
Tras enviudar, la señora, la madre de Güemes, vivió con sus hijos en una casona situada en la actual avenida Belgrano, entre Mitre y Balcarce, en Salta. Detalla la efemérides güemesiana, y se volvió a casar con el señor Tineo, según consta en la efemérides güemesiana. Su influencia y el entorno familiar son reconocidos en las crónicas del tribuno al destacar la historia del héroe gaucho. Eso es verdad. Ahora le voy a decir algo, que yo creo que este silencio que cayó sobre la señora madre de Güemes fue a raíz de que ella, una vez viuda, se casó con este señor Tineo, que parece que era también un descendiente de españoles o español y una persona de mucho dinero. Y entonces las costumbres de la época, ustedes saben que era que las viudas antes tenían que tener un periodo de 7 años de duelo y no podían salir sin sombrero. Y el sombrero creo que tenía 7 colitas. Y año tras año le iban sacando una cola, un pequeño aditamento que tenía, como aliviándolo, y al 7.º año quedaba libre ya de poder vestirse de colores. Pero durante esos 7 años la viuda vestía de negro. Así que yo no sé cómo habrá sido la vida de esta señora, en qué tiempo se habrá casado con el señor Tineo, y a lo mejor fue relegada, porque ustedes verán que no es fácil encontrar antecedentes de esta mujer en la historia que leemos todos los días, ¿no? Porque eso es lo que ocurre. Bueno, con respecto a otros temas, ya nos falta poco para el corte, pero con respecto a otros temas les quiero decir que la gente está pidiendo que el gobierno se ponga en el estudio de lo que es planificar todo lo que sea las salidas de desagote y de cuestiones graves que pueden ocurrir en la ciudad, en las ciudades, en el campo incluso, por cuestiones estas de los anegamientos que hay, de las aguas que se desbordan de los ríos y todo el peligro que está trayendo para las poblaciones y las personas. Yo creo que el gobierno se tiene que poner firme, porque también eso implica mucho gasto. Quiere decir que antes del presupuesto normal que nosotros teníamos para gastar, van a tener que ir esos gastos, porque son sumamente necesarios, y no se olviden que es una cosa a veces de vida o muerte, porque un anegamiento o una corriente desbordada de un río no le va a pedir permiso a nadie. Entonces es lo que corresponde que tengamos en cuenta estas cuestiones, y que el gobierno sea quien prevé. Por favor, pase, ya vamos a seguir con nuestro tema. Bueno, ese es de parte de esto, de lo que está pasando por el cambio climático. Todo el mundo habla del cambio climático, pero ¿cómo nos estamos nosotros preparando para el cambio climático? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿En la ciudad están en condiciones? ¿Salta está en condiciones? Con todos los edificios que se han hecho, con todo el entubamiento de las aguas cloacales, que no sabemos si existe o no, porque se ha hecho sobre un entubamiento viejo de más de 100 años, que no se ha renovado porque es imposible renovar esas redes. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Quién nos va a dar una explicación? Es lo que decimos, ¿no? Bueno. Otra cosa que quiero mencionarles para que tengamos en cuenta, porque somos todos ciudadanos, es el gran negocio de Chiquitapia, que tiene una asociación de fútbol de la Argentina, porque es la AFA, creo que se llama, que bueno, maneja pero tremendas cantidades de dinero, y le son propias o son prestadas, pero da lo mismo, no tiene un control sobre nada. Mire, yo he pensado que un instituto de investigaciones sobre investigaciones que sean científicas debía crearse en Argentina, con cierta parte de un dinero que proveerían los jugadores de fútbol, porque el fútbol es un deporte que tiene tanto reconocimiento público, que tenían que tener fondos que ellos, por su propia voluntad, los dispusieran a favor del cientifismo, para crear un estudio o un departamento que sea exclusivamente de investigaciones, con el enaltecimiento del investigador científico,
que seamos uno de los primeros del mundo en investigaciones de todas estas enfermedades que nadie les encuentra ni principio ni final, ni sabemos qué es lo que pasa, ni cómo se adquiere, ni cómo... Y las otras que están en estudio también para ayudarlas a que salgan a flote y dejen de martirizar a la humanidad. Entonces todo esto es necesario. ¿Cómo va a ser que el señor Chiquitapia repartía su plata en Europa, aquí, amigos, qué sé yo, lo que hacía ese hombre con dinero que de algún modo del país no puede salir ese dinero? Y nos damos a cada rato con esos negocios. Tipos que manejan millones y está la gente esperando por 10 pesos en los haberes. Y todavía si le dan un peso dicen que está ganando mucho. ¿Cómo es posible? Y bueno, yo creo que la ciencia de todo esto es no callar. Y nosotros permanecemos mucho tiempo callados. Bueno, Rodrigo, si tiene que hacer un corte, vamos a un corte.